Bueno, ahora vamos a hablar de Adam Smith y la división del trabajo. Bueno, en el año 1776 publica el libro que se llama La riqueza de las naciones. Bueno, entonces dice que la división del trabajo establece la partición del trabajo en partes más pequeñas. A cada trabajador le toca una parte dentro del circuito productivo, o sea, dentro del proceso de producción. Entonces, partición del trabajo en partes más pequeñas, al trabajador le toca una parte del trabajo dentro del proceso productivo. Dice que esto, la partición del trabajo en partes más pequeñas, trae como consecuencia una mayor productividad, que no es lo mismo que producción, por la que la producción es el total, la productividad es que se producen más cantidades con los mismos recursos y en el mismo tiempo se puede producir más. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dividiendo el trabajo en tareas más simples. Las ventajas tiene muchas, la repetición. O sea, al repetirse trae como consecuencia el perfeccionamiento y la especialización en ese sector. Y también permite la incorporación de máquinas, porque de esta manera van a ir aprendiendo. Dentro de una fábrica, ¿qué pasa? Se puede dividir en varios oficios, en varias tareas, y a cada operario le toca como máximo 2 o 3 funciones dentro de la misma planta. Esto trae como consecuencia una mayor productividad. Él pone el ejemplo de las fábricas de alfileres porque dice que los operarios van a producir más y mejor, que si cada operario se encarga de todo el proceso, de todo el producto. O sea, desde que empieza hasta que termina, que lo haga él solo, que si se encarga solamente se divide en pequeñas partes y cada uno se encarga de su especialidad. Eh, Después dice que el trabajador se va especializando cada vez más si realiza pocas tareas y las va repitiendo. Esto trae como consecuencia que se ahorra tiempo, sobre todo en los cambios de producto, porque no tiene que cambiar de máquina. Entonces, de esta manera se va simplificando las tareas. Bueno, eso es la teoría entonces de la división de trabajo, que está clarita. Bueno, ahora vamos a ir a la teoría de la mano invisible. Bueno, dice que existe una mano invisible que viene a regular la economía, que esta mano invisible son justamente las fuerzas del mercado, es la oferta y la demanda. Cuando se cruzan la oferta y la demanda se produce lo que es el punto de equilibrio. Y en este momento gracias a las fuerzas de choque que existen en el mercado, donde los intereses son antagónicos, que aparentemente parece que fuera todo un caos, porque el empresario busca su propia ganancia, o sea, busca cada vez vender, cada vez eh, vender más y ganar más. Y el consumidor busca cada vez buscar consumir más, pero pagar menos. Entonces, bueno, es un aparente caos. Bueno, estas fuerzas que están controladas por el egoísmo, existe una mano invisible que vendría a ser como una especie de ficción natural, una ficción que determina una armonía natural, donde las fuerzas de choque se ponen de acuerdo y determinan una armonía en el mercado, que es cuando se llega a ese punto de equilibrio. Y siempre estas fuerzas, o sea, siempre se contribuye a lo que es, o sea, siempre se tiene esa tendencia natural a lograr el punto de equilibrio y siempre se logra esa armonía natural porque para el beneficio de todos, o sea, para el bienestar social. Por ejemplo, acá ponen unos ejemplos que están interesantes. Por ejemplo, dice, el dueño de una fábrica va a querer ganar más y pagar menos sueldos. Pero ¿qué pasa? Si paga menos sueldos a sus empleados capacitados, este empleado capacitado, existe lo que se llama mercado laboral y va a buscar, ya está capacitado, ya está formado, entonces va a salir a buscar otro trabajo donde le paguen mejor, donde lo respeten más sus condiciones laborales. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene este capitalista, este dueño de empresa? Puede suceder de que, bueno, si hay empleados operarios que son prescindibles es una cosa, porque pueden cambiarlo por otro. Pero cuando es un empleado capacitado, como por ejemplo un ingeniero que ha ido a hacer cursos al exterior, que se le ha pagado, que también lo que me explicó mi marido, lo que es esa curva de aprendizaje, bueno, eso se calcula que lo paga el empresario
Y esos costos después a la larga, si bien va a pagar menos sueldo, le va, porque va a contratar un inexperto, le va a terminar saliendo más caro. Por eso, entonces estamos logrando que esa mano invisible, esas fuerzas morales que existen dentro de un mercado que vienen a acomodar hacia lo que es el bienestar social y el beneficio general. Bueno, después Adam Smith decía que no confiaba en la intervención. Entonces Adam Smith hablaba de lo que es la armonía de intereses, que es esa mano invisible. Esa mano invisible tiene que estar en un mercado de libre competencia, en el libre mercado. Tiene que haber libre competencia y libre mercado, o sea, libre juego de oferta y demanda y libre mercado. Y después también tenía que, o sea, las recetas que daba para la riqueza de las naciones, justamente ese, libre competencia, libre mercado y gobierno limitado. ¿Por qué? Porque el papel del gobierno en la economía tenía que ser de un mero espectador. ¿Por qué esto? Bueno, porque él desconfiaba de la intervención del gobierno, entonces tiene que ser de un mero espectador y tiene que ser un regulador de la economía. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que encargar el gobierno? Bueno, el gobierno se tiene que encargar de regular y de prestar aquellos servicios que la iniciativa privada no pueda porque no son rentables. Por ejemplo, la educación, la justicia, las relaciones internacionales, la construcción de grandes obras públicas, todo lo que sea infraestructura de grandes dimensiones. Así como también regulador tiene que regular ciertas cuestiones económicas y también, bueno, como habíamos dicho, los periodos de transición, o sea, es muy difícil pasar de una economía proteccionista a un libre mercado. Entonces, para eso, bueno, tiene el papel de que se tiene que hacer de una manera gradual. Bueno, entonces también otra de las cuestiones muy importantes que establece Adam Smith es la educación de los empleados. Bueno, porque justamente él sabe perfectamente que la división de trabajo trae especialización por un lado en la labor que está realizando el trabajador, pero embrutecimiento por el otro, porque es como que se cierran todas las zonas, ¿no? Entonces, bueno, hay que invertir, el Estado tiene que invertir en la educación de los empleados para poder lograr lo que es un elemento igualador, ¿no? Igualdad de oportunidades, justamente para contrarrestar ese embrutecimiento. Durante Adam Smith, el mercantilismo era la teoría que estaba de auge, o sea, era la teoría que estaba de auge. Entonces, ¿qué decía? Que la riqueza de la nación se basaba en que el Estado tenía que acumular metálico, tenía que acumular lo máximo posible, o sea, vender, o sea, exportar y cobrar en metálico. Y el metálico se tenía que acumular y en eso regían las riquezas de las naciones. Bueno, y tenía que importar lo menos posible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es juntar el oro y plata, porque eran metálicos. Bueno, pero ¿qué pasa? Se empieza a oponer a todo esto, se empieza a oponer Adam Smith y dice que el Estado tiene que producir aquello lo que es eficiente. Y cuando un Estado es eficiente cuando le sale más barato producir que salir a comprar afuera. Si sale más caro producir que comprarlo afuera, entonces hay que salir a comprar lo que sale más caro afuera y producirlo en lo que somos más eficientes. Eso después es lo que desarrolla David Ricardo, que es un seguidor de Adam Smith, con la teoría de las ventajas comparativas. Bueno, entonces habla. Bien, listo, hasta acá. Ahora vamos a los ejes de la riqueza de las naciones, que es el libro que escribió en 1776. Bueno, los ejes son la teoría de la división del trabajo, la teoría del valor y la teoría de la mano invisible. Bueno, ahora vamos a hablar de la mano invisible. Habla parte justamente de la teoría de los sentimientos morales, que dice que todos los hombres somos egoístas y que cada uno actúa en su propio interés, porque justamente el egoísmo es la actitud que tiene una persona de procurarse, es el individualismo, de procurarse, de obtener los mayores beneficios posibles para sí en detrimento de los beneficios de los demás. Bueno, entonces cada individuo actúa en el propio interés. Pero pero lo guía una mano invisible que es la tendencia hacia lo que es el bien social.
O sea, justamente esa mano invisible en la teoría de los sentimientos morales son los sentimientos morales que uno tiene. Entonces es una mano invisible que es un autocontrol y hace que uno no sea tan egoísta, tenga empatía hacia los demás, sea un poquito más solidario y bueno, se tienda al bien común. Dentro del mercado existen fuerzas dentro de la naturaleza que tienden a lo que es la armonía natural y esas fuerzas son las fuerzas del mercado. Esas fuerzas del mercado esa tendencia se da hacia lo que es la competencia. Entonces la competencia vendría a ser esa mano invisible que hace que baje el precio. Entonces, ¿por qué? Porque el vendedor es egoísta y tiende a buscar la máxima cantidad de utilidades, pero lo que nos estamos olvidando es que dentro de un mercado existen otros vendedores que también buscan lo mismo. Entonces hay varios vendedores, entonces ellos van a competir entre sí justamente por obtener utilidades. Pero para poder lograr cerrar esa venta se tienen que chocar con la demanda. Y la demanda va a ir en el lugar donde haya mejor calidad y menor precio. Entonces, ¿qué pasa? Para poder ser competitivos tienen que bajar los costos. Entonces, los vendedores, y en los mercados va para todos lados. Los vendedores, ¿qué tienden? Tienden a conseguir mayores utilidades. Los trabajadores a ganar más sueldo y trabajar menos, los mejores puestos. Los consumidores a conseguir los más baratos posible. Entonces, los empresarios, ¿qué hacen? Los empresarios van a invertir, los empresarios van a ahorrar y van a invertir y lo van a hacer en su propio interés, pero justamente esas son las fuerzas morales que tienen a la armonía natural, pero no se dan cuenta que con sus ahorros están colaborando a que aumente la riqueza de un país y con sus inversiones están colaborando a que haya más producción en un país, más productividad. Entonces, esa es esa mano invisible que hace que todo crezca. Entonces, una de las cuestiones que son esas fuerzas naturales dice que la búsqueda del propio interés siempre va a estar frenada. ¿Por qué? Va a estar frenada por la competencia, porque no soy monopolio, hay otros que están compitiendo conmigo. Y todo se tiende al bien social y el bien social se va a atender cuando hay ahorro y cuando hay inversión. Entonces, eso es la máxima producción. Bueno, el gobierno, otra de las cuestiones que también decía Adam Smith, es que el gobierno tiene que ser limitado, porque tenía desconfianza. El gobierno tiene que ser un mero espectador de la economía. Y el capital del Estado se tiene que ir acumulando gracias a las actividades privadas. Entonces, él establecía que en un Estado tiene que haber un libre comercio y una libre importación. Importación, exportación, o sea, libre comercio de importación, exportación. Pero ¿qué pasa? También reconoce que la introducción de la libre importación tiene que ser gradual, porque si lo hacemos todo de golpe va a haber muchas quiebras, va a haber muchas personas y desempleo masivo. Entonces, bueno, tiene que ser gradual y se tiene que ir acomodando la economía. Bueno, después también establece un principio de la especialización, ¿no? Que es la ley de las ventajas comparativas. Y tiene que haber una armonía de interés. Esa armonía también, o sea, esa mano invisible también se extiende, se expande a lo que son los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque dice que cada nación tiene que producir en aquello que es eficiente y que tiene una ventaja comparativa. Por ejemplo, si en Inglaterra tiene mejores ventajas para producir lana, que produzca lana, pero no tiene ventaja para producir vinos, bueno, que lo importe de Portugal, donde se producen mejores vinos. Entonces así, ¿qué pasa? Hay un intercambio, digamos que es como una especie de trueque, ¿no? Donde yo te doy lana, vos me das vino y vamos a hacer la diferencia y eso me va a servir para otras cosas. Pero entonces es así como que cada uno tiene que especializarse en lo que le cueste menos hacerlo en casa que salir a comprarlo fuera. Bueno, entonces en aquello que tiene ventaja. Tanto las naciones como los individuos se deben especializar, tanto las naciones como los individuos deben especializarse en aquellos productos en los cuales tengan una ventaja comparativa, tengan ventajas. Bueno, y lo tiene que cambiar por aquellos bienes, y lo tiene que intercambiar por aquellos bienes en los que las naciones tengan una ventaja. Entonces, esto es el principio, entonces eso es lo que se establece, es el principio de prudencia, que dice que nunca hay que hacer en casa lo que cuesta más barato comprarlo afuera.
Bueno, después también otro principio muy importante que establece Adam Smith es que no está de acuerdo con los subsidios. Eh, porque los subsidios sobre que estamos hablando de comercio internacional. No estaba de acuerdo con que haya subsidios sobre las exportaciones. Porque si para exportar necesito subsidiar, o sea, para ayudar con el costo, para que la persona sea más competitiva afuera, entonces que no exporte, porque esos subsidios lo tengo que sacar del pueblo, tengo que sacarlo de los impuestos al pueblo, entonces tengo que hacer que el pueblo pague 2 veces el mismo producto, porque en el mercado interno tengo que pagar tiene que pagar el impuesto y también tiene que pagar lo que en el mercado interno se puede cobrar, o sea, tiene que pagarlo 2 veces. Entonces, por eso no a las exportaciones. Si ese producto no puede ser competitivo para exportar, entonces, bueno, que se dedique a lo que es el mercado interno. Si es más caro en el mercado externo, bueno, entonces que lo vendan en el mercado interno y así solucionamos la cosa, ¿no? Bueno, el Estado ahí está con los fisiócratas, tiene que dejar hacer y dejar pasar. Y el Estado tiene que realizar aquellas actividades que no son rentables para las empresas privadas: defensa, justicia, educación, instituciones y leyes regulatorias y bueno, y establecer la gradualidad de los aranceles proteccionistas. Después, con respecto a la educación, dice que es muy importante que el hombre sea feliz, entonces la educación tiene que ser pública. Justamente tiene que ser pública para evitar los efectos del embrutecimiento que produce la división de trabajo. Entonces es necesario que se capaciten a las personas para que puedan acceder a mejores puestos de trabajo y para que haya mayor intelectualidad. Y los impuestos deben ser proporcionales a los ingresos y tienen que servir para financiar las obras públicas, que las tiene que hacer ¿quién? El Estado. Bueno, ahora vamos a ir al punto número 2 y al punto número 3, que es la evolución de las ideas económicas. El punto número 3 sería Adam Smith. Bueno, el primer libro que escribió Adam Smith fue la teoría de los sentimientos morales y habla del egoísmo y de la empatía. O sea, son sentimientos contrapuestos. Bueno, habla del egoísmo, que dice que es el sentimiento, que dice que el ser humano. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es una actitud de que tienen todos los seres humanos de poner sus propios, o sea, es la actitud que tiene todo ser humano de poner sus propios intereses por encima de los intereses de los demás. O sea, sus propios intereses personales, individuales, por encima de los intereses de todos los demás, de los intereses grupales. Entonces, es una cuestión, el egoísmo es solo una cuestión de actitud. Es la actitud que tiene un ser humano es una actitud individualista, personalista de un ser humano, de poner sus intereses personales por encima de los intereses de todos los demás. Y bueno, la teoría de los sentimientos humanos, bueno, estudia cómo el ser humano manifiesta sus predilecciones, sus sentimientos. Bueno, y en cambio la empatía vendría a ser la parte contraria, vendría a ser ponerse en el lugar del otro, colocarse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente. Y entonces eso es lo que despierta el ser solidario. Bueno, entonces decimos que los factores morales, que son justamente esa empatía, vienen a frenar el egoísmo en una persona. Entonces los factores morales son los que vienen a frenar el egoísmo en una persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que estamos en una cola en un banco y es un factor moral de saber de que eso no está bien, adelantarse en la cola, ponerse por encima de los demás, porque bueno, porque tenemos, si bien no hay una condena, no hay una condena legal, si hay una condena social, la mirada del otro, lo que nos pueden decir o la vergüenza que podemos llegar a pasar. Lo mismo que sucede también, vamos a un lugar y el dependiente se distrae, bueno, y no se nos ocurre robar, sino que vamos a pagar, o no se nos ocurre levantarnos e irnos de la mesa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que los individuos estamos limitados, nuestro egoísmo está limitado por fuerzas morales. Y después también, dentro de lo que es en la riqueza de las naciones, o sea, aplicando esta teoría de que hay un límite al egoísmo, también dice que el egoísmo
de los seres humanos está limitado por las fuerzas, el egoísmo del ser humano viene a estar limitado por las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado, digamos que la estrella de las fuerzas del mercado viene a ser la libre competencia. Entonces la libre competencia es la que hace de que las personas se pongan las pilas para abaratar los costos, para bajar los costos y para poder competir. O sea que la competencia, que son las fuerzas del mercado, la ley de la oferta y la demanda, son las que vienen a limitar el egoísmo de los seres humanos y los que vienen a establecer un equilibrio, que es esa mano invisible que viene a ordenarlo todo, a pesar de que los intereses son generalmente opuestos. Bueno, entonces, dentro de lo que son las fuerzas morales, que ya habíamos dicho que nuestra propia conciencia es la que frena nuestra propia conciencia interna es la que frena nuestro propio egoísmo. Bueno, y aplicando una analogía dentro de lo que es un país, dentro de lo que es una economía del mercado, son esas fuerzas morales vienen a ser trasladadas por las fuerzas del mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda y la competencia. Entonces esa competencia vendría a ser esa mano invisible que viene a acomodar todo y a lograr ese equilibrio que se necesita y donde se frenan las fuerzas morales, pues si no sería todo un caos. Bueno, entonces la teoría de la mano invisible, o sea que existe una mano invisible que viene a acomodarlo todo, justamente porque son fuerzas internas. En este caso serían las fuerzas del mercado que vienen a acomodar una mano invisible que viene a acomodarlo todo, ya se viene vislumbrando en la teoría de los sentimientos morales. Bueno, entonces, ¿qué es la teoría de la mano invisible? Bueno, es esa fuerza autorreguladora que tiene el mercado, que es el libre, que son las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, que tienden a acomodarse naturalmente a través de lo que se llama como una mano invisible, que sería como una especie de ficción, pero que se acomoda naturalmente y se llega a un punto de equilibrio. Entonces ese es un principio que llegan a lo que es una armonía natural, o sea que no hace falta intervenir porque se acomodan solos a través de este principio que es una armonía natural, que es la mano invisible. Bueno, acá hay un ejemplo que está bastante interesante, que dice que los ricos, las personas ricas, que hacen, ahorran e invierten. Y lo ahorran por su propio egoísmo, porque cada vez quieren acumular más. E invierten también para tener cada vez más ganancia. Pero, ¿qué pasa? Existe lo que es una mano invisible, existe una fuerza del mercado que hace que gracias a que los ricos ahorren, un país crezca porque tiene ahorro, porque tiene acumulación. Y también también ayuda al crecimiento dándole trabajo a la gente, porque no va a trabajar solo, sino que tiene que contratar personas que a su vez mueven la economía, o sea que con su propio egoísmo está colaborando al crecimiento de un país. Y eso, no, ¿por qué se dice que es una mano invisible? Porque son armonías naturales y porque esas fuerzas son totalmente inconscientes. Bueno, después dice, en nuestro egoísmo ahorramos para salvarnos, pero no nos damos cuenta que ahorrando estamos contribuyendo a que se acumule más capital dentro de nuestro propio país. Como también, por ejemplo, yo ahorré para comprarme, en mi egoísmo ahorré para comprarme un auto. Después fui a la concesionaria y me lo compré y lo uso. Bueno, ese es mi egoísmo personal, pero no me doy cuenta que con mi egoísmo estoy colaborando a que un vendedor cobre una comisión, a que se reponga el auto que se vendió y se fabrique otro auto y a darle trabajo a un montón de gente, y eso, bueno, yo no me di cuenta porque lo hice en mi propio egoísmo. Bueno, entonces el dueño ahorra e invierte, entonces produce, eso trae crecimiento, trae más empleo, trae más sueldo, los sueldos traen consumo a su vez de todos esos empleados. Entonces, ¿qué pasa? Existe una mano invisible que trae como un principio de armonía natural dentro de lo que es el mercado. Y habíamos dicho que también la fuerza más importante, las fuerzas del mercado que son antagónicas, oferta y demanda, cuando se entrecruzan, logramos lo que es el punto de equilibrio. Y para que lleguemos a ese punto de equilibrio tiene que haber también una de las formas de bajar los costos es la competencia, que sería como que todo se basaría en eso, ¿no? Pero cuando ahorro para comprarme un auto. Bueno, después otro sentimiento moral que también está analizado por Adam Smith es el deseo que tiene el hombre de ser libre. Es el deseo que tiene el hombre de ser libre. Por eso fracasó el comunismo, porque el comunismo coartaba la libertad, porque nadie podía decidir lo que quería hacer, sino que tenía que, para que justamente ese sistema funcionara, había que decidir por los demás. Bueno,
En cambio, bueno, ¿y cuál es la crítica que se le hace al capitalismo? Que el hombre queda alienado. Y sí, reconoce que el hombre queda alienado al sistema productivo, sobre todo hasta el mismo Adam Smith lo reconoce. Lo que sucede es lo siguiente, que el hombre puede decidir también cambiar de trabajo. Y eso no es posible en el sistema comunista. Bueno, y ahora vamos a ir al último punto de Adam Smith, que es la teoría del valor. Bueno, entonces decimos que el valor es el precio. No, el valor no es el precio, porque el precio de la unidad, el valor vendría a ser el precio natural, pero el precio de la unidad, el precio final de la unidad lo determina el libre juego de la oferta y la demanda, donde se establece el punto de equilibrio. Es el que efectivamente es fijado por es el que efectivamente es fijado por las fuerzas del mercado. Bueno, tenemos de la teoría del valor tenemos dos tipos de valores. Tenemos el valor de uso y tenemos el valor de cambio. El valor de uso es la utilidad, es la utilidad que se le da a un determinado bien. Por ejemplo, esta silla tiene el valor de uso, o sea, tiene la utilidad de que yo me puedo sentar en ella. Esta mesa puedo comer en ella. Ese es el valor de uso que tiene el objeto en particular, o sea, la utilidad. El valor de uso es la utilidad que tiene un objeto en particular. Y después hay una regla específica que dice que las cosas que tienen mayor valor de uso tienen menor valor de cambio. Por ejemplo, el agua tiene un gran valor de uso, pero tiene un mucho menor valor de cambio. En cambio, los diamantes tienen un gran valor de cambio, pero tienen un disminuido valor de uso. Bueno, entonces, ¿y qué es el valor de cambio? Es el poder que tiene un bien, de adquirir otros bienes a cambio. Es el poder que tiene un bien para adquirir otros bienes a cambio. Entonces, uno es el poder de utilidad que tiene, es la utilización, es la utilidad de un bien. Entonces, el valor de uso es la utilidad que tiene el bien y el valor de cambio es el poder que tiene ese bien para adquirir otros bienes, que me permite adquirir otros bienes. Entonces, es el poder que tiene ese bien para que me permite adquirir otros bienes. Las cosas con mayor valor de cambio tienen menor valor de uso. El ejemplo de los diamantes. O sea, por un diamante puedo obtener a cambio muchos bienes, pero su valor de uso es muy inferior a cambio porque es raro que una persona utilice diamantes. Los diamantes se usan más para comerciar que para ponérselos encima porque evidentemente se los pueden robar. Entonces, se pueden recibir y ese vendría a ser el valor de intercambio. Ese vendría a ser el valor de intercambio. Entonces, después dice que el valor de intercambio es el que nos permite, el valor, esto es muy importante, ese se vendría, entonces, ¿qué sería? Es el poder que tiene un bien de recibir otros bienes a cambio. Bueno, el valor de intercambio es el que determina el costo de producción de ese bien. El valor de intercambio, entonces, es el que determina el valor de intercambio. El valor de intercambio es el que me determina el costo de producción, los costos de producción. Bueno, entonces, el valor de intercambio es que me determina los costos de producción. Es el poder que tiene un bien para comprar otros bienes. Ese vendría a ser su precio natural. Entonces, el valor de cambio es el precio natural del bien. Es el poder que tiene un bien para en sí mismo comprar otros bienes. Ese es el valor de intercambio. Entonces, el valor de intercambio sería el valor que tiene el costo de es el valor del costo de producción. Es a cuánto yo voy a vender ese bien. Pero también depende del mercado cuál es el precio real de ese bien. Pero el precio natural del bien es el costo de producción. El costo de producción es el valor que tiene, es el poder que tiene ese bien para adquirir otros bienes. Es el poder en sí que tiene ese bien para adquirir otros bienes. Y está el ejemplo de por qué vale la perla. Porque me tengo que zambullir a buscarla o me zambullo a buscar la perla porque tiene valor. Esa es la paradoja que plantea. Entonces, eso es, entonces valor y valor de uso y valor de cambio. Ya sabemos, y el precio natural es el costo de producción. Y el costo de producción es el poder que tiene un bien para adquirir otros bienes. Eso es todo. Bueno, y ahora tenemos la teoría del costo del trabajo. Bueno, en una sociedad primitiva,
donde tenemos los tres factores de producción, que es tierra, capital y trabajo. En una sociedad primitiva tenemos que anular el capital y tenemos que anular el trabajo, el capital y la tierra, y solamente tenemos el trabajo. Entonces, en una sociedad primitiva podemos saber cuánto cuesta, es más fácil saber cuánto cuesta un bien por el trabajo que tenemos que invertir en el mismo. Entonces, por ejemplo, para cazar un venado, para cazar un castor necesito 2 horas y para cazar un venado necesito 1 hora. Entonces, cuánto vale un venado? ¿Cuánto vale un castor? 2 venados. Es así como se saca ese precio natural del bien, es el costo de producción. Pero, ¿qué pasa? En una sociedad más tecnificada, en una sociedad donde vamos avanzando, una economía en una sociedad donde tenemos una economía que es más avanzada, entonces empiezan a jugar los otros factores. Entonces, vamos a ver cuánto me cuesta. Entonces, para sacar el costo de producción de un bien tenemos que sacar proporcionalmente cuánto me cuesta de alquiler, proporcionalmente cuál es el desgaste de las maquinarias, proporcionalmente cuánto es las materias primas parte del capital, las horas trabajadas o las horas invertidas. Bueno, entonces todo eso, más los impuestos que tengo que pagar, más las ganancias, eso me va a dar un precio natural, que no es lo mismo que el precio del mercado. Entonces así, somos con los componentes de los costos de producción. Bueno, y después el precio del mercado no es lo mismo que el precio natural. ¿Por qué? Porque el precio del mercado depende de las fuerzas del mercado. Y el precio del mercado siempre va a ser mayor o menor que el precio natural, pero siempre va a tender a acercarse. Va a oscilar va a subir y bajar y va a tender a oscilarse hacia lo que es el precio natural. Porque depende del juego entre la oferta y la demanda. Bueno, y después tenemos como último punto, hablamos de los que son los fondos de salario. Dice que en un país existe un dinero circulante. Con ese dinero, o sea que es un dinero que está del año pasado, se pagan los salarios actuales. Tenemos el ejemplo del campo. Entonces los fondos de salario tienen que ver con que en un país hay un dinero circulante que son de las actividades del año anterior. Con ese dinero me va a servir para pagar los salarios actuales. Por ejemplo, tengo un campo, al campo lo tengo sembrado. ¿Cuándo voy a obtener dinero? Cuando tenga la cosecha, pero durante tengo empleados a los que le tengo que pagar. ¿Para qué? Para que me hagan producir ese campo. Entonces, ¿con qué se los pago? Se los pago con un fondo que tengo de salarios que es de la cosecha del año anterior. Y ese fondo es un fondo fijo, no varía. ¿Por qué fijo? Porque ya pasó, ya tenemos ese fondo que se calcula de la cosecha anterior, o sea que es un fondo fijo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a saber cuál es el salario promedio anual? Bueno, el salario, entonces es el fondo de salario que es de la producción del capital circulante que tenemos que es fijo y es del año anterior. Y me sirve para pagar lo que ahorré del año anterior y me sirve para pagar los sueldos actuales, los salarios actuales. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto es el salario promedio anual? Bueno, entonces sumo el fondo de salario que es fijo y lo divido por el número de trabajadores. Entonces eso me va a dar el salario promedio anual. Según Adam Smith, los salarios tienen que ser el mínimo que permita la subsistencia para el trabajador y para su familia. Y la oferta y la demanda laboral fluctúan en base a ese mínimo de subsistencia. O sea, puede ser por encima o por debajo del mínimo. Entonces, la riqueza de las naciones, ¿de qué depende? De la acumulación de capital y de la inversión en actividades productivas. Ese es el crecimiento, la acumulación del capital y el crecimiento económico. Entonces, ¿de qué depende la riqueza de las naciones? De la acumulación de capital y del crecimiento económico. Por eso se mide el crecimiento. Entonces, es necesario para que una economía crezca, que no se estanque. ¿Y cómo se tiene que estancar para que haya más crecimiento? Tiene que haber mayores inversiones. Estas inversiones tienen que traer como consecuencia más trabajo. Y ese trabajo tiene que traer como consecuencia más especialización. En esa especialización se tiene que pagar mejor. ¿Para qué? Se tiene que pagar mejor para que las personas estén contentas y para que haya una justicia social. Y una economía estancada es aquella que aumenta una población. También es peligroso el tema de la población, ¿no?
porque aumenta la población y si la economía es la misma, si no hay mayores inversiones, entonces esa economía se estanca. Además también tenemos una cosa, que si no hay mayores inversiones y sigue aumentando la población, entonces va a haber más oferta de empleo. Entonces al haber más oferta de empleo hace que descienda los empleos. Bueno, ahora vamos a ir a David Ricardo. La primera teoría de David Ricardo es la teoría de las ventajas comparativas. Y dice que cada país debería dedicarse a lo que comparativamente tiene mayores ventajas. O sea, tendría que dedicarse a lo que comparativamente tiene mayores ventajas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada país debería dedicarse a lo que a producir aquellas mercaderías cuyas ventajas comparativamente sean mayores y cuyas desventajas comparativamente sean menores. Esa sería la teoría de las ventajas comparativas. Bueno, después decimos que tenemos la teoría de la renta diferencial. Bueno, la teoría de la renta diferencial habla de lo que es la calidad de la tierra y dice que tenemos dos tipos de tierras. Por ejemplo, tenemos la tierra A y la tierra B. Bueno, entonces dice que el precio de la soja es un commodity, por ejemplo, y es lo mismo para todos, tanto para Buenos Aires como para Salta, pero la producción de ambas hectáreas no es igual. En Buenos Aires se va a sacar como 5.000 kilos y en Salta con suerte sacamos 1.000, por lo que gana más la provincia de Buenos Aires, porque la tierra es más fértil, entonces esa ventaja es diferencial. Esta teoría está relacionada con la tierra y se refiere a la calidad de la tierra. Es la diferencia que existe entre una tierra de buena calidad y otra de menor calidad. La diferencia que resta es la diferencia es la diferencia que arroja esa resta es la renta diferencial. La tierra A es más productiva, por eso existe una renta diferencial. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es la renta diferencial? Tenemos a la renta diferencial, habla del factor tierra. O sea, esta renta diferencial está hablando del factor tierra pura y exclusivamente. Y está hablando más que nada de la productividad de la tierra. No es lo mismo producir en Buenos Aires, tener una hectárea de campo en Buenos Aires que tener una hectárea de campo en Salta. Como la soja es un commodity, el precio de la soja es igual para todos. Lo que sucede es lo siguiente, que el rinde de Salta es muy inferior al rinde de Buenos Aires. Entonces, la renta diferencial es la resta entre una tierra de calidad A menos una tierra de calidad B. Entonces, esa resta me va a dar la renta diferencial. Punto, no voy a decir más nada. Ahora vamos a la teoría de los rendimientos decrecientes. Bueno, a la producción se le pueden ir agregando factores. En este caso la teoría de los rendimientos decrecientes, bueno, más que nada vamos a hablar del factor trabajo, pero a la producción se le puede ir agregando factores. Se le puede agregar capital, se le puede agregar tierra, se le puede agregar trabajo. Vamos a centrarnos en el principio del trabajo. Bueno, en un primer momento, a esta teoría del capital decreciente, en un primer momento los rendimientos, o sea, vamos a ir agregando factores de producción. En un primer momento el rendimiento va a ir creciendo, hasta llegar un momento en que ya tenemos los suficientes factores productivos, entonces el rendimiento va a empezar a decrecer. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, primero los rendimientos se van agregando factores productivos. Primero los rendimientos van a ir creciendo progresivamente. Y es más, va a crecer más que el proporcional. Pero después va a llegar un momento que se va a estabilizar y luego van a empezar a decrecer. Esa sería la teoría de los rendimientos decrecientes. Bueno. Entonces, ¿cómo es esa teoría? Bueno, por ejemplo, quiero contratar a un pintor para que pinte toda esta aula. Tal vez tarde 2 días. Si contrato a 2 pintores para que pinten esta aula, probablemente tarden menos de un día, porque se ayudan entre ellos, porque es más fácil, porque se sistematiza el trabajo. Si contrato 3 pintores, también va a seguir creciendo la productividad y van a hacerlo en menos tiempo, va a ser más rápido, va a ser sistemático. Pero si contrato a 20 pintores,
Sí lo van a hacer rápido, pero va a llegar un momento que se va a hacer en mediodía. ¿Pero por qué? Porque las horas de productividad de cada uno va a ir decreciendo evidentemente y va a ser, el rendimiento va a bajar, porque después se compara que, por ejemplo, un pintor, puede llegar a rendir 12. Ese trabajo lo puede hacer en 12 horas. Y después, probablemente, bueno, se hace una especie de tabla y se va a sacar bien, fácilmente. Bueno, en un proceso productivo, la incorporación de factores adicionales, específica, específicamente el trabajo, en un primer momento aumenta el crecimiento, o sea, crece la producción y la productividad. Y no es directamente proporcional, proporcional, pero a medida que voy incorporando factores adicionales, el rendimiento comienza a decrecer. Los obreros se empiezan a molestar y ya no hay productividad. Bueno, entonces vamos a decirlo fácilmente. Teoría del rendimiento decreciente. Es sencillo, el título lo está diciendo. Están hablando de que si a una producción le voy agregando factores, si a un proceso, parte de un proceso productivo, si a un proceso productivo le voy agregando factores de producción, en un primer momento va a haber un aumento, va a haber un crecimiento de la productividad y de la producción y de la productividad. Va a ir aumentando la producción y la productividad, y no de manera proporcional, sino mucho más. O sea, por encima de la proporcionalidad. No es que esta habitación la voy a pintar en un día, sino que probablemente la pinto en menos de un día. Bien, pero va a llegar un momento que, si sigo agregando factores de producción, va a llegar un momento de que los rendimientos van a empezar a decrecer. Va a ser, o sea, por eso dice de los rendimientos decrecientes. O sea que los justos y necesarios, ¿por qué? Porque si no, trae como consecuencia que los obreros se estorben entre ellos y que el trabajo no se termine al mismo tiempo, o en un tiempo un poquito menor, pero que no se compense con el factor que yo estoy agregando. El Estado en la economía. Bueno, ya pasamos a la unidad 3. Bueno, y decimos que el Estado en la economía. ¿Qué es el Estado? Que el Estado regula la economía, pero que no interviene directamente. Entonces, ¿cómo puede intervenir el Estado en la economía? Bueno, el Estado de la economía puede intervenir a través de políticas fiscales y de políticas monetarias, y a través también del gasto público. Bueno, a través de políticas, entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Su rol es poner reglas y fijar políticas monetarias y políticas fiscales. Después dijimos que no interviene directamente porque estamos dentro de una economía de mercado, y para que haya una economía de mercado hay que respetar el libre juego de la oferta y la demanda. Pero también hay que dejar, o sea, justamente la libertad de los agentes económicos, que son las familias, el Estado y las empresas. Pero tampoco podemos dejar que hagan lo que ellos quieran, porque también tenemos que pensar en el bien común. Bueno, entonces el Estado, para poder intervenir en la economía, tiene dos herramientas: a través de la política fiscal y a través de la política monetaria. A través de la política monetaria lo hace a través de la fijación del tipo de cambio y de los intereses, y la tasa de interés, tipo de cambio y tasa de interés. Eso es política monetaria. Y a partir de y a través de la política fiscal utiliza a los impuestos, a la fijación de los impuestos, como una herramienta para intervenir en la economía. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos también, bueno, tenemos que diferenciar claramente lo que son impuestos de lo que son servicios. ¿Qué son los impuestos? Bueno, el impuesto es una potestad coactiva del Estado. Tenemos que pagarlo sí o sí, no nos podemos rehusar. Y no recibimos directamente nada a cambio, sino que nos es restituido en servicios, pero no los que nosotros directamente contratamos. En cambio, la diferencia con los servicios públicos, que los servicios públicos la persona no son coactivos, la persona puede rehusarse a utilizarlos, o sea, puede pedir que le corten el servicio, por ejemplo el gas, la luz, el teléfono, y paga conforme a lo que consume. Ahora, bueno, por ejemplo, tenemos la política financiera, la política
monetaria, bueno, la política monetaria es a través de la fijación del tipo de cambio, por ejemplo el dólar, el euro, el real, y también a través de la tasa de interés, por ejemplo, como ahora que se están fijando a través de las LEVAX. Bueno, después tenemos la política fiscal es a través de los impuestos. Los impuestos sirven para muchas cosas, o sirven para financiar, los impuestos al Estado les sirven, les sirve para muchas cosas, sirven para financiar todos los servicios públicos, la educación, la justicia, la representación exterior, o sea, todo esto es toda una materia de economía, ¿no? Por ejemplo, las viviendas públicas, el sueldo de los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Estado entonces sufraga los gastos que tiene, que es, o sea, es una estructura monstruosa, sufraga los gastos que tiene a través de la imposición de impuestos, a través de los impuestos. Pero el Estado, a su vez, con una política fiscal, puede intervenir de una manera indirecta en la economía para poder ayudar a regularla de alguna manera. Por ejemplo, y estos son estrategias que el Estado tiene para poder intervenir en la economía. Por eso es el Estado en la economía. Por ejemplo, a través de la promoción industrial, el Estado, a través de la promoción industrial, fijó determinadas zonas, como por ejemplo aquí en San Luis, aquí en Villa Mercedes, fijó una determinada zona de promoción industrial donde se produjo una importante exención de impuestos, y eso trajo como consecuencia que las grandes empresas se colocaron en este territorio, y esto trajo como consecuencia un desarrollo del polo industrial, o sea, un desarrollo importante de la región. O sea que por eso también el Estado en este momento, a través de la política fiscal, les interesaba trasladar población de un foco a otro, distribuir mejor la población, le puede llegar a interesar a incrementar una actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo hace a través de una política fiscal con reduciendo ciertos impuestos. Bueno, también, o sea, eso es para fomentar una actividad a través de los impuestos, pero también puede ser para desalentarla, fijando impuestos más altos. Por ejemplo, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas en un 90% son impuestos, y de esa manera que hacen desalentar el consumo, y bueno, también evidentemente que son una gran fuente para el Estado. Bueno, también puede ser en ciertos productos, también puede suceder que en ciertos productos al Estado le interese fomentar ese consumo. Por ejemplo, el pan, la leche, en este caso tienen un 10,5% de IVA. O sea, tienen la mitad del IVA, pagan la mitad del IVA porque por fomentar el consumo, bueno, para mantener a la población. Entonces, acá tenemos un resumen que dice que las políticas fiscales, el Estado a través de las políticas fiscales puede poner más impuestos para desalentar el consumo, puede bajar los impuestos para fomentar el consumo, y puede también bajar los impuestos para fomentar la colocación, para distribuir en áreas geográficas el país y fomentar el desarrollo de una determinada actividad económica en una zona determinada. O sea, puede establecer, localizar geográficamente polos productivos. Bueno, entonces también otra de las formas que tiene el Estado de intervenir en la economía es a través del gasto público. Bueno, que ahí aplicamos la teoría keynesiana, que es la teoría de la demanda agregada, ¿no? Entonces, el Estado se financia con el dinero que ingresa. Bueno, entonces con eso paga, el Estado se financia con con el dinero que ingrese, con eso paga los sueldos y también paga las obras. Pero también el Estado puede utilizar esta herramienta del gasto público, salir a gastar para poder dar más trabajo, y de esa manera, saliendo a gastar el Estado, o sea, el Estado que gasta, el Estado es el Estado contratista, el Estado sale a contratar personas, estas personas trabajan y lo que producen es consumo interno. Entonces eso también es como que ha sido utilizado, este sistema keynesiano ha sido utilizado, que es el sistema de la demanda agregada, ha sido utilizado, o sea, demanda agregada, bueno, como la palabra lo indica, le agregan demanda a la demanda, o sea, hacen que haya más demanda internamente a través de una política estatal, que es a través del gasto público, para poder mover la rueda, y eso justamente es en periodos de recesión.
Pero también tiene que ver mucho con la decisión que se tome y el lugar donde que se elija para hacer ese gasto, porque no es lo mismo decidir hacer una obra pública, una ruta en el sur, que pasan dos autos, y una ruta en el centro de la capital. O sea, digamos que depende de la política y depende de hacia dónde sea orientada y cuál sea la finalidad, ¿no? Eh, entonces por eso, pero acá lo que tenemos que decir que el Estado siempre va a intervenir, pero interviene de una manera indirecta en la economía, pues si no sería una economía de planificación central y lo hace a través de la política fiscal, política monetaria y también lo hace a través del gasto público. Eh, pero también hay una cosa que también hay que tener en claro, que en la economía todos son decisiones, pero todas las decisiones tienen sus consecuencias. Entonces el Estado, antes de tomar una decisión de política fiscal, de política monetaria o de gasto público, es necesario que tenga un panorama general de la situación y mire todo el tablero, porque lo que ajusta de un lado puede gravitar en el otro. Entonces hay que pensarlo muy bien antes de decidir y tener todo el tablero para lograr, eso es una economía planificada, para lograr una economía que sea bien consistente. Eh, bueno, también hay cuestiones que no se pueden controlar porque están por encima de nuestros intereses, que son los intereses extranjeros. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que hay que tener una economía muy equilibrada para que sean fuertes, etc. Bueno, ahora vamos a John Maynard Keynes. Bueno, John Maynard Keynes fue un funcionario del gobierno británico y ejerció sus funciones mucho tiempo en la India y en varios lugares. Era un funcionario del Tesoro. Bueno, e introduce una gran novedad dentro de lo que es la ciencia económica. ¿Por qué? Porque introduce el concepto de macroeconomía como comportamientos globales, o sea, tiene en cuenta los comportamientos globales, o sea, suma todas las ofertas y todas las demandas, o sea, digamos que se encarga de sumar a todas las ofertas y todas las demandas de un país. Y no solamente, o sea, los anteriores se encargaban de la microeconomía que hablaba de los comportamientos básicos, o sea, de la oferta y la demanda de los factores de la producción, de los agentes económicos. En cambio aquí habla de la totalidad de la oferta y de la demanda de un país, o sea, por eso habla de comportamientos globales de la oferta y la demanda. Y se separa de Adam Smith porque considera que sí, el Estado, porque Adam Smith decía que el Estado tiene que, o sea, desconfiaba del Estado y Adam Smith decía que el Estado tenía que ser un mero veedor, o sea, tenía que ser un mero espectador y que tenía que prestar los servicios básicos. En cambio, Keynes se aparta de Adam Smith y dice de que el Estado sí tiene que intervenir como para corregir las deficiencias, o sea, para corregir las deficiencias en el mercado. Entonces, ¿cómo tiene que intervenir el Estado en la economía? Bueno, el Estado tiene que intervenir en la economía a través del fomento de la demanda agregada. Eso es lo que agrega, que es el fomento de la demanda agregada. ¿Y cuándo tiene que intervenir? Bueno, para corregir deficiencias. ¿Y cuándo hay deficiencias? Justamente cuando hay crisis. Cuando hay crisis, cuando hay recesión. Entonces, ¿qué es la demanda agregada? Bueno, según Keynes, la demanda agregada es la suma de todas las demandas de un país. Y tiene en cuenta a todos los actores de un sistema económico. ¿Quiénes son los actores? Los actores son los agentes económicos, los agentes de producción. Los agentes de producción son la familia, el Estado y las empresas. Entonces esos son los actores del sistema económico. Cuando hay crisis, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la demanda. Entonces la demanda se contrae y se produce lo que es una espiral descendente. Toda la población especula, entonces entonces hay recesión y hay menos actividad. Entonces, ¿qué pasa? La demanda agregada, ¿qué es la demanda agregada? La demanda agregada es la suma, porque justamente estamos hablando de una ciencia macroeconómica. Entonces, la demanda es la suma de todas las demandas individuales. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre que cuando hay una crisis en un país, cuando hay recesión en un país, lo primero o sea, los síntomas que notamos es que se contrae la demanda, se reduce la demanda. ¿Por qué se reduce la demanda? Bueno, porque la gente espera y especula.
Habíamos dicho ya desde el principio de la materia que la economía es una ciencia social. Entonces, como es una ciencia social, ¿qué es lo que estudia la economía? Estudia las decisiones que toman las personas. Estudia las decisiones que toman las personas, o sea que estudia a los individuos, estudia al ser humano. Entonces, cada uno puede tomar sus decisiones por sus propios motivos. Por eso no puede ser una ciencia exacta ni se le pueden aplicar fórmulas matemáticas ni se le puede explicar los principios de las ciencias formales, porque es una ciencia social. Entonces, ¿qué pasa? Si todos pensamos, entonces también está hasta el estudio de las mentalidades, porque si todos pensamos, hay una sensación de recesión, porque si todos pensamos que estamos en recesión, porque por ejemplo, bueno, no hace falta más que salir y ver. Si por ejemplo veo esta situación que estamos pasando ahora actualmente y tengo una fábrica, entonces, ¿qué hago con la plata? ¿La pongo en el banco o me compro otra máquina y contrato más empleados? Y no me arriesgo porque hay recesión y además porque pienso de que si hago eso, aumento mi productividad, aumento mi producción, pero no sé si voy a colocar mis productos por esa sensación. Entonces, bueno, eso hace que la demanda se vaya contrayendo. O sea, no hay, se vaya contrayendo y también se va contrayendo la oferta, porque si no hay demanda tampoco hay oferta. Eh, bueno, y después, por otro lado, lo que estamos hablando de que es un contexto, es muy difícil identificar el motivo de una recesión, hay un contexto de recesión, pero sí podemos identificar que hay ciertas causas. Por ejemplo, una escasez de cosecha, o sea, cuando se pierde una cosecha como pasó con la cosecha del año pasado, que se perdió gran parte de la cosecha por culpa de la gran sequía que hubo. Entonces, bueno, esa pérdida de la cosecha sí que puede ser, digamos, un puntapié inicial de la recesión, pero después es una cadena. La recesión va generando cada vez más recesión porque, bueno, ya la gente empieza a especular, entonces por miedo a que no le alcance no consume y consume cada vez menos y va dejando de consumir, se restringe a consumir artículos de primera necesidad. También se puede dar una recesión en causa de grandes desastres, terremotos, guerras, etcétera. Esos son los puntapiés inicial, pero después la recesión la alimenta la misma gente. Bueno, en un contexto de recesión, eso también es importante, en un contexto de recesión la gente consume menos. Entonces, al consumir menos, ¿qué pasa? Se pagan menos impuestos. O sea, si yo voy a consumir menos, también entonces el Estado va a recaudar menos, porque por ejemplo, si yo consumo menos, va a pagar, voy a recaudar menos en concepto de IVA, porque la gente se achica, se restringe, porque tiene miedo que no le alcance. Entonces, ¿cómo hace el Estado? ¿Cómo hace el Estado para frenar todo eso interviniendo en la economía? ¿Y cómo hace según Keynes para intervenir en la economía? Fomentando la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Es la suma de todas las demandas de todos los agentes de todos los agentes de todos los agentes productivos de una cadena productiva de un país. Entonces esa es la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fomentar la demanda agregada. ¿Y cómo se fomenta la demanda agregada? Inyectando gasto público. Entonces el Estado cuando fomenta, ¿qué pasa? Sale a gastar. ¿Y cómo sale a gastar? O sea, aumentando su gasto público. ¿Y cómo aumenta su gasto público? Dándole trabajo a la gente. Eh, entonces de esa manera con el gasto público se le da trabajo a la gente sale a trabajar y lo que decía Keynes, que había que cavar un pozo, había que contratar una cuadrilla para que cabe un pozo de día y otra cuadrilla para que tape el pozo de noche para que lo vuelva a cavar. Eso es como un círculo que se empieza como una rueda o como el auto que se necesita que lo empujen para que empiece a arrancar. Bueno, es empujar el auto para que la economía empiece a arrancar, para que la rueda empiece a girar y es una medida temporaria para salir de una crisis, pero que no se puede aplicar para siempre. Y bueno, ¿cómo paga todo esto? A través de la emisión. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso porque eso puede genera inflación. Bueno, hay que fomentar entonces la demanda agregada, hay que darle trabajo a un país que tiene altos índices de desocupación.
darle trabajo a las personas de un país que tienen alto índice de desocupación, pero hay que aclarar que esto es temporal porque no se puede estabilizar en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿cuál es el fin de esto? Mover el circuito productivo, porque al tener dinero la gente va al mercado de bienes y servicios para poder gastar, y a su vez ese gasto hace que empiezan a moverse las empresas privadas, y las empresas privadas empiezan a contratar más gente. Bueno, y esa es la idea, ¿no? De que pero todo tiene un límite, porque si sigo emitiendo para poder pagarle a estos empleados, lo que voy a generar es inflación. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de Karl Marx. Bueno, Karl Marx nació en Trevennis en el año 1818. Trevennis es una provincia de Bavaria, en Alemania. Bueno, ¿qué pasa? Su contexto, bueno, el contexto de nacimiento de Marx, ya por la fecha lo estamos sabiendo, nació entre revoluciones, o sea, acababa de ocurrir en 1700, bueno, acababa de ocurrir la Revolución Francesa, o sea, entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Qué pasa? También es la misma época también donde el dejar hacer y el dejar pasar de Adam Smith, y bueno, y como que dejar hacer y dejar pasar de Adam Smith, y como que Marx se opone a ese dejar hacer y dejar pasar, y no está de acuerdo con el ideal liberal de la época. Bueno, digamos que lo que proponía Adam Smith es este principio de la mano invisible y el principio de la autorregulación de los mercados. La base, tenemos varias bases. El primer concepto que vamos a hablar es la lucha de clases. Bueno, la lucha de clases establece que la sociedad está dividida en la clase alta y en la clase baja. Y la teoría de la lucha de clases establece que la clase baja se va a levantar contra la clase alta, contra los burgueses, o sea, los proletarios, que es la clase baja, han de levantarse contra los señores burgueses, que es la clase alta, y van a establecer una revolución. De esta revolución que va a establecer la clase baja, en un primer momento se va a establecer lo que es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, bueno, se van a confiscar todos los bienes, todos los bienes que estaban en manos privadas, y van a pasar a ser parte del Estado. O sea, se le van a expropiar todos los bienes y van a pasar a ser parte del Estado. Entonces es algo que va a ser a corto plazo. ¿Y qué pasa? Es un levantamiento, el dictadura del proletariado, estatización de los medios de producción, y después de eso le continúa lo que es el Estado comunista, y después, por último, la sociedad sin clases. Bueno, en estos ideales de Marx fue la revolución bolchevique de 1917. Bueno, ¿qué decimos? Que la clase baja, ¿quién era? La clase baja era el obrero, y la clase alta era la burguesía. Entonces hablamos de la revolución, la clase baja contra la clase alta, que eran los dueños de los medios de producción. Después hay una aclaración que dice que todas las... entonces, revolución... Sí, listo. Después decimos que todas las revoluciones del mundo han sido protagonizadas por las clases medias. Generalmente, por ejemplo, si queremos ir a la antigüedad, podemos decir de que tenemos las revoluciones plebeyas o las revoluciones campesinas. Siempre eran las clases medias las que accionaban. Las clases bajas ha sido muy raro, y las revoluciones siempre son a corto plazo, porque la gente tiene intereses a corto plazo, que es la mera subsistencia. Bueno, entonces después decimos, ¿cómo es primero? Primero entonces hay distintos pasos. El primero es la lucha de clases, es el proletariado contra los señores burgueses. Revolución. Triunfa el proletariado, dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es expropiación de los medios de producción. Entonces, bueno, después de la dictadura pasamos al Estado comunista, y por último, la última fase, que es, digamos, la utopía, es la sociedad sin clases. Bien,
Ahora tenemos una segunda parte de Marx que habla de la teoría de la alienación. Bueno, entonces dice que parte del concepto de la alienación y dice que al obrero no le queda otra que trabajar. Entonces, el obrero, ¿qué pasa? El obrero no tiene, tenemos dos clases de, por eso primero empezamos con la lucha de clases. Tenemos dos clases de personas en una sociedad. Tenemos al obrero y tenemos al patrón. O sea, tenemos al proletario y tenemos al burgués. El proletario no tiene los medios de producción, porque los medios de producción los tiene el capitalista. Entonces al obrero no le queda otra, o sea, no le queda otra opción que vender su fuerza de trabajo porque necesita su mera subsistencia. Entonces dice que le vende su fuerza de trabajo a los medios de producción. Entonces se siente extraño a lo que produce, se siente ajeno, se siente extraño al producto final de su trabajo. Y además porque deja de ser libre, no puede optar y queda automatizado, queda atado a la máquina, queda atado al sistema de producción. Es como un engranaje de la máquina y que no puede optar porque tiene que trabajar para poder subsistir. Bueno, entonces, ¿cuál es la teoría de la alienación? Bueno, la teoría de la alienación es la siguiente. Primer punto, todas las personas necesitamos subsistir y para subsistir necesitamos dinero para poder comprarnos los bienes. Entonces, como necesitamos subsistir, necesitamos trabajar. Entonces, estamos alienados a los medios de producción, estamos alienados al trabajo. ¿Por qué? Esto es así, el capitalista es el dueño de los medios de producción y nosotros solo podemos vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Para poder subsistir tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y pertenecer a un sistema, que es un conjunto de engranajes. Entonces, como pertenecemos a un sistema y estamos dentro de esos engranajes, nos sentimos extraños al producto final porque no participamos en toda la cadena productiva, sino solamente en una parte. Entonces, ¿qué pasa? Como nos sentimos plenamente extraños a lo que es a lo que es el producto final, quedamos automatizados y formamos parte de un engranaje, como un órgano, formamos parte de un sistema. Pero no nos pertenece, no nos pertenece ni nuestra propia fuerza de trabajo, sino que sí nos pertenece nuestra propia fuerza de trabajo, pero lo necesitamos ¿para qué? Para subsistir. O sea, en el mercado lo regula todo, bien. Listo, lo necesitamos para subsistir y eso es lo máximo que voy a decir de Marx. Bueno, de eso. Entonces, ¿qué significa alienación? Significa enajenación. Enajenación es enajenar. Enajenar es sentirse extraño a sí mismo, sentirse ajeno. Eso es alienación, sentirse ajeno al producto final de la fuerza de tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La persona deja de ser libre. Deja de ser libre porque se siente alienado al producto de su trabajo, se siente alienado a la maquinaria que es el trabajo. Un obrero entra a una fábrica y le corresponde una parte del sistema, le corresponde una parte de la cinta. Tiene que hacer eso y tiene que repetir todo el tiempo eso. Entonces no sabe que sale, sí sabe probablemente que fabrican batidoras, pero él fabrica el mango nada más y todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No se identifican con el producto final de su trabajo, porque solamente forma parte de un engranaje. Y esto se debe, esta persona se está embruteciendo, y esta alienación se debe justamente al principio de la división de trabajo que ya había sido vaticinado, que ya había sido establecido por Adam Smith. Bueno, entonces el hombre deja de ser consciente de sí mismo y se transforma en una máquina, se automatiza. Por eso la cura para la alienación, según Adam Smith, estaba en la educación. Entonces, el hombre alienado es el hombre que es ajeno, enajenado, el hombre que se siente ajeno a sí mismo y ajeno a la fuerza de trabajo. Se automatiza, se convierte en una máquina, una parte de un engranaje y no participa del producto final y además tampoco se identifica con su fuerza de trabajo. Bueno, después, el último concepto, que es un poquito más complicado, de Marx, es el concepto de la plusvalía. Bueno, se calculan, la plusvalía es aquello que es un plus que está por encima del precio de venta. Del precio, tenemos que hablar así del precio de venta, no del precio de mercado, sino que está por encima del precio natural y precio de venta. ¿Cómo se hace ese cálculo? Es un plusvalor, es lo que deja de recibir el trabajador. Son horas de trabajo que se van a la bolsa del empresario. Es la diferencia entre lo que le pago al trabajador y lo que realmente produce. Esa es la plusvalía.
Bueno, entonces vamos a decirlo claramente. ¿Qué es la plusvalía? Es un cálculo, es una diferencia, es una resta. Es la diferencia entre lo que le pago al trabajador y entre lo que realmente es una diferencia entre lo que realmente produce un trabajador y restado lo que realmente le pago. Esa es la plusvalía que se le embolsa el dueño del negocio. Y ponemos un ejemplo. Eh, yo contrato un obrero por 8 horas de trabajo y le pago X cantidad le pago X cantidad. Con las primeras 4 horas de trabajo cubro las 8 horas que le estoy pagando, cubro también los costos de producción, o sea, cobro el costo de materia prima, pago los impuestos y tengo mi ganancia y todavía queda un poquito. Entonces, y las otras 4 horas que trabaja el trabajador, eso ya está pago con sus primeras 4 horas. Las otras 4 horas me está trabajando, a mí me es pura ganancia, porque ahí sí tengo que invertir, bueno, los costos fijos que tengo, obviamente, si sigue produciendo silla voy a pagar materia prima, voy a pagar impuestos, voy a pagar desgaste de máquina, pero no voy a pagar horas de trabajo, porque ya el costo lo saqué en las primeras 4. Bueno, la probabilidad está relacionada con lo que yo pago al trabajador. Y en realidad, porque pago menos de lo que realmente produce. Y esa diferencia es la plusvalía, es lo que le corresponde al trabajador, pero se lo queda al empresario. La plusvalía no es ganancia, porque el precio de venta, porque el precio de venta es el que se calcula. Esto se va a calcular antes, cuando le pago el sueldo al trabajador, que se le paga menos en relación a lo que produjo, y esa diferencia me la quedo yo, menos de lo que realmente le corresponde por las horas trabajadas. Bueno, entonces vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, la plusvalía es una resta, es una diferencia entre lo que el obrero realmente produce y lo que se le paga. Es una diferencia porque entre lo que el obrero realmente produce y lo que realmente se le paga. O sea, no es el precio de venta porque esto se calcula antes, se calcula cuando se pagan los salarios. Y está el ejemplo claro, si un obrero se le paga X por 8 horas de trabajo, pero el costo, a mí los costos me los cubre con sus primeras 4 horas de trabajo, las otras 4 horas está trabajando y no se le está pagando, porque ya el costo de su trabajo ya está absorbido con las primeras 4 horas que trabajó. Punto y pelota. Bien.